575. La mañana de Aspen en Instagram, @aspen.fm. Momento de entrevista en la mañana de Aspen. Bueno, y como quienes están del otro lado les gusta la variedad con la que nos manejamos del panorama económico, social, Indamais de Argentina, nos venimos acá. Ayer hablamos con Delphi Mostafá sobre cine, pero hoy queremos hablar particularmente de una película que la verdad yo debo confesar me ha llamado la atención la expectativa que ha generado y está generando en muchísima gente. Vamos a hablar con el director de la película Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, que va hoy, ya les vamos avisando, en el complejo Live Cinema de Punta Shopping, pero además el director, si no me equivoco, Federico Lemos, va a estar por acá. Federico, buen día. Buen día, Federico. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes charlando esta mañana fría, pero hermosa. Hermosa. Envidia de no estar ahí. Estoy, como verán, en mi oficina móvil. Una parada en la ruta yendo hacia el este, así que contento de ir por ahí. Así que no me equivoqué, hoy vas a estar por acá un poco charlando con la gente de la película, independientemente de que podamos verla, ¿verdad? Es verdad, estoy la verdad que disfrutando mucho estas semanas de actividades en lo que fue una decisión, creo que muy acertada, que en su momento cuando me la plantearon, no dudé un instante en aceptarla, que es recorrer los cines del interior del país, que lo hago desde siempre, y conversar con la gente después de las funciones, hacer conversatorios, charlas, debates. Claro. No solamente la instancia de presentar y hacer la tradicional ronda de medios o de prensa para difundir el proyecto o promocionar la película, sino tener una instancia de cercanía con el espectador que al finalizar esta película particularmente, que invita al debate y a la reflexión, tiene muchas cosas por decir, muchas preguntas por hacer, y me parecía como una buena oportunidad generar estos encuentros. Y hoy se va a dar uno en Punta del Este. Ya estuvimos hace una semana ahí en Borleri 27, en el complejo de Grupo Cine, y hoy vamos a estar en live en Punta Shopping. La función es a las 19:30, y después, cuando termina la función, nos quedamos 45 minutos con el público en una especie de tertulia, charlando y conversando sobre el proceso de lo que fue hacer la película, sobre la película y sobre todo de lo que la gente quiera saber al respecto, ¿verdad? Claro. Federico, la pregunta que te voy a hacer ya te la deben haber hecho 1000 veces, pero es como para arrancar. ¿Por qué se te ocurrió? Claro. ¿Qué te inspiró? ¿Vos sos vallista? ¿Tu familia es vallista? Porque hay una linda historia ahí que yo ya la he leído, pero quiero que la compartas con nuestra teleaudiencia. Es cierto. Bueno, no soy una persona que se caracterice o se ha caracterizado a lo largo de toda mi vida por tener una afiliación política con ningún partido. Lo digo siempre con mucho orgullo y lo heredé de mi papá, periodista de la vieja guardia, de esos periodistas como Celso, de investigación. Digo, lo menciono a Celso porque la mamá de mi hijo te admira profundamente, y cada vez que te ves eso se te derrita. ¡Ay, está Celso! Entonces, muchas gracias. Papá, es un gusto. Periodista de investigación de la época del diario El País, del Mundo Color, que siempre me inculcó la libertad del pensamiento, ser un libre pensador y poder creer en la política, pero creer en el hombre y en los partidos y en la gente, y saber y entender que la rotación democrática es fundamental y es muy importante, y que los contextos y los tiempos necesitan determinadas personas en determinados momentos del país. He sido una persona que siempre he votado con libertad absoluta, y la persona de Jorge Valle no tiene nada que ver, o la decisión de hacer esta película, con una cuestión ideológica, sino más bien con una cierta fascinación, podríamos decir, con el personaje que aparece y asoma a los 15 años en mi vida como un hombre persistente, obsesionado con llegar al poder, a la presidencia, eternamente condenado al fracaso, a perder elección tras elección tras elección. Esa, aparte recuerdan, ¿no? Los oyentes seguramente, y ustedes, Jorge Valle, sí, claro. 5 intentos para llegar a la presidencia. Parecía que no iba a llegar nunca. Parece que no iba a llegar nunca, llegó tarde, a los 70 y pico de años, 72 años, y en su quinto intento, ¿verdad? A mí la persistencia y la constancia
en mi vida ha sido algo que me ha destacado mucho. Y he sido alguien que he perseguido mucho mis sueños y mis objetivos. Quizás ahí tengo un primer contacto con el doctor Jorge Valle, y un segundo, porque estamos hablando de mi adolescencia, ¿verdad? Claro. Un político como Wilson Ferreira, que en el amanecer de mi juventud llamó la atención de un adolescente que empezaba a conocer a los políticos de mi país. A los 28 años emigro. En mayo del 2002, producto de la crisis, pierdo mi trabajo, pierdo mi casa, y soy uno de los 100.000 uruguayos que se van de este país, producto de la crisis devastadora que arrasó el país en el año 2002 hasta el 2004 aproximadamente. Donde Valle era Entonces presidente. ahí Jorge Valle de nuevo atraviesa una parte importante de mi vida porque emigro del país y de una manera responsable de esa situación. Claro. Ahí hay dos puntos de contacto con una decisión que muchos años después aparece en mi vida. Federico, perdón, no pretendo spoilear la película porque también tiene eso, pero te quería preguntar, porque yo la verdad que no me he interiorizado, tampoco la he visto obviamente hasta ahora. Tiene un perfil documental, vos le sumaste algo de fantasía, de ficción, para poder completarla. ¿Cuál es la línea de la película? Bueno, es una película de corte documental, una película que recorre la vida de Jorge Valle y la vida no solamente de su lucha personal y de su trabajo en la política, la mirada de sus rivales y sus aliados. Es una película que básicamente está formada por testimonios, por entrevistas, por archivo. No es una película de ficción, por supuesto que no tiene ningún elemento de ficción ni actores, son personajes de la vida real y personas que formaron parte de la vida política de nuestro país. Para aquellos que no la vieron, Federico, y que seguramente te están escuchando muy atentamente, ¿qué se descubre en esta película? ¿Encontraste algo diferente, algo de lo que quizás nos impacte a todos cuando vemos la película? ¿Alguna situación, que seguramente hay una y miles, ¿no? Porque supongo yo, en aquella situación de lo que le tocó la crisis y aquellos momentos que eran realmente difíciles, seguramente aquí, dentro de esta cantidad de entrevistas que hiciste y demás, hay algunas cuestiones que quizás no se conocían. Digo esto como cuestión de que a veces, viste, cuando se presentan los libros, dice, bueno, en este libro por primera vez ustedes van a enterarse de tal cosa o tal otra. ¿Hay algo que te haya sorprendido así? Sí, uno busca siempre, ¿no? En el proceso de trabajo y en este tipo de proyectos, sobre todo documentales, y en la búsqueda de archivo, tratar de encontrar cosas, por supuesto, inéditas del ámbito familiar, cosas que quizás nunca habían visto la luz por diferentes razones, por cuestiones íntimas o por cuestiones que no fueron tratadas en su momento. Existe archivo inédito que la película contiene. Hay muchos testimonios importantísimos que conforman el cuadro coral de un documental valiosísimo desde el punto de vista histórico, con el último testimonio en vida, por ejemplo, el contador Danilo Astori, expresidente de la República, que le da a la película su última entrevista en vida, que es muy importante, y otros, de alguna manera también, ex ministros o rivales políticos de fue el gobierno, la carrera de Valle, que también hacía mucho tiempo que estaban guardados, claro, que pudimos tener la oportunidad de entrevistarlos y llegar a ellos, ¿no? Lo que más me gusta de lo que está pasando con esto es que, primero, no es una película partidaria. Nunca lo fue, no fue concebida de esa manera. Esto estoy hablando al gran público, estoy hablando al oyente y al quien está ahora tomando la decisión si va a ir a verla hoy a live en Punta del Este, a charlar conmigo, ya sea porque tiene un prejuicio político, porque tiene rechazo por la figura del doctor Valle, porque sufrió en la crisis o porque piensa votar al Frente Amplio el domingo. Bueno, permítanme invitarlos a todos a despojarse de esos prejuicios, porque esta no es una película que esté concebida desde ese lugar. Esta es una película para el gran público, para el votante republicano en nuestro país, que ama la democracia, que ama nuestro sistema político, que recuerda con dolor muchas cosas que ocurrieron en el país, pero también con mucha emoción, porque la película recorre hitos históricos importantísimos de nuestro país, y es una de las cosas más rescatables que sucede al final de cada función. La gente sale comentando lo orgullosa que se siente de ver la historia de nuestro país reflejada de esa manera
a través de los testimonios de los expresidentes de todos los partidos políticos y de figuras muy relevantes de la historia contemporánea de nuestro país. Claro, ese es el valor más importante de la película. O sea, sin banderas políticas, simplemente un registro de lo que sucedió, los hechos, ¿no? Que sucedieron y en torno a un presidente que fue un personaje. Claro, Valle era un personaje. Sí, absolutamente. Por eso le quería preguntar a Federico, si hay algún otro político o alguna otra figura que te llama la atención o que te intriga como para hacer algún otro documental o algún trabajo así fílmico. Bueno, sí, lo he comentado y a mí me hubiera gustado hacer una serie de películas sobre presidentes uruguayos. Si sin duda hubiera agarrado a Wilson, hubiera hecho a Sereñi, hubiera hecho, bueno, Valle por supuesto me tocó hacerlo, Tabaré Vázquez, Mujica, que bueno, hubiera hecho una serie con esos presidentes de la vuelta democrática del país quizás, o de determinados líderes políticos que a través de su lucha en la época de la dictadura, estando proscriptos en el plebiscito del 80, en la reforma del 96, la reforma naranja, hechos fundamentales que atravesaron nuestra vida política. Hubiera hecho una serie de todos ellos sin lugar a duda. Creo que si me hubiera planteado esa pregunta que me acabas de hacer 2 años atrás, hubiera demorado la decisión de iniciar con Valle en el cielo y el infierno y hubiera concebido una serie documental. De hecho, les cuento, 50 entrevistas realizadas, 100 horas de material de archivo. Quedaron cinco películas de Valle afuera. Claro, sí, te entiendo. Federico, sí, te queremos agradecer mucho la invitación para luego. ¿A qué hora va la película? La charla contigo, ese momento de distensión y de curiosidad para evacuar dudas, es al final, pero ¿a qué hora se proyecta? Bueno, la función va a ser a las 19:30. Yo desde las 19 ya estoy en el hall ahí de Life en Punta Shopping recibiendo a los espectadores para saludarlos y charlar un poquito antes. Viste que está la previa y la coca. Acompañar ahí, 19:30 puntual, empieza la peli y a las 21 termina y nos quedamos para conversar 45 minutos con el público. Ustedes, amigos, están invitados, que si no la pudieron ver, me encantaría, por supuesto, son invitados esta noche y ojalá puedan acompañarnos y ver. Gracias, Federico, hasta luego. Muchas Probablemente gracias. Nos veamos, chao. Gracias, Federico, un abrazo, que pases muy bien. Dale. Porque no quiero que mi hijo siga el camino de mis sobrinos que tuvieron que irse. ¡Viva el Uruguay! Durante los años de la dictadura fue un férreo opositor. Los militares fueron directamente a él para encontrar el chivo expiatorio a través del cual se podía cuestionar a todo el elenco político. Esas cosas le hacen mal al país y fundamentalmente le hacen mal a las Fuerzas Armadas. Tenía esa capacidad de imaginar cosas, lanzarlas, sin pensar en las consecuencias políticas. Y esa vocación crecía a medida que fracasaba. Al comienzo de este milenio tenemos una enorme, formidable responsabilidad y un gran desafío. La actitud de don Jorge Valle fue un cambio dramático en la política hasta ese tiempo. Antes de la Comisión para la Paz no había habido siquiera un reconocimiento. Nadie puede decir que haya estado ajeno a las responsabilidades de las cosas que ocurrieron. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En la Argentina caían los presidentes. Era una sangría diaria que no paraba. Estaba en peligro la estabilidad política del gobierno. El secreto bancario era como pegarle a tu madre. Porque el Fondo Monetario nos pedía que devaluáramos. Tabaré Vázquez pidió el default en un error garrafal. Discutí con mis compañeros muy intensamente. Si usted y el resto del equipo económico no respondieran a esta gente, convendría también que dejen sus cargos. Realmente fue una puñalada por la espalda. Son esos momentos en que uno le hacen crecer las canas, ¿no? Guerra, ¿cómo estás? El cowboy nos salva. Le mandaron un avión con plata. Habrá una transferencia al Banco Central. Esta es la zona donde se detectaron los casos. Le avisan de 300 brotes de aftosa. Era para el país un golpe de casi knockout. Llegó a decir, se terminó el gobierno. Muchas de las cosas que ahora después se hacen, él ya las había vaticinado antes. Le tocó una crisis financiera, una crisis bancaria. Hay que cumplir siempre. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? No te vayas. En minutos seguimos con toda la información en nuestra mañana.
Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25. Frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. Estoy en este camino por convicción, porque quiero un mejor país para todos. Ya demostré que no negocio mis valores, que mi compromiso es con los uruguayos. Uruguay necesita un partido